Donar sangre es un acto de amor que salva vidas. Unite a nosotros. Caja Costarricense de Seguro Social presenta las noticias de ayer, hoy. El reporte Delfino. Hola, buenos días. Hoy es jueves 4 de diciembre de 2025. Le habla Eduardo Carmona y le traigo a continuación el reporte de Diego Delfino de hoy. Nuevo estudio del CIEP. Ventaja de Laura clara. Triunfo incierto. Delfino.cr. CIEP con lupa. Este miércoles, el CIEP-UCR publicó su estudio de opinión pública de diciembre, el primero que combina la encuesta tradicional con el nuevo panel electoral 2026. La parte ya abordada por todos los medios es la obvia. Si las elecciones fueran hoy, Laura Fernández, Pueblo Soberano, quien más creció entre el anterior estudio y este, encabeza la intención de voto con 30%, seguida de Álvaro Ramos, PLN, con 8%, Ariel Robles, Frente Amplio, con 5%, y Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana, con 4%. El resto de candidaturas está por debajo del margen de error, 2,3 puntos. La otra cifra que se repite en titulares es la más importante de todas. 45% sigue sin elegir. Es decir, el grupo más grande del electorado continúa siendo el de las personas indecisas. Con esos números sobre la mesa, el CIEP plantea dos caminos posibles para el 1 de febrero. O el oficialismo logra acercarse al 40% de votos válidos y cierra en primera ronda, o la oposición consigue impedir ese salto y empuja la contienda a una segunda vuelta. Por ahora los datos dicen lo siguiente. La ventaja de Laura es amplia, pero no le alcanza sola para coronarse. Mientras tanto, ninguna candidatura opositora ha logrado convertirse en la alternativa. Ojo al detalle. El estudio se hizo entre el 19 y el 26 de noviembre con 1.759 entrevistas telefónicas a personas mayores de edad con celular en las 7 provincias. Esa cifra no es caprichosa, son quienes aceptaron ser entrevistados por segunda vez dentro del panel. La primera ronda en octubre arrancó con 3.003 personas. Entre una medición y otra se perdieron 1.243, cerca del 41% del panel. Ese detalle es importante y el propio CIEP lo subraya. La mortalidad del estudio se concretó sobre todo entre indecisos, lo que puede distorsionar la foto si uno no tiene cuidado. Nótese que aunque la segunda ronda del panel tuvo una mortalidad mayor que en 2018 y 2022, la muestra de noviembre se mantuvo representativa sociodemográficamente, lo que permitió reportar la intención de voto con los datos más recientes sin contratiempo. En enero, el CIEP va a correr 2 encuestas en paralelo, una nueva ronda del panel y una muestra aleatoria tradicional, justamente para medir si afectó esa pérdida de indecisos. En sencillo, la foto que tenemos es seria, pero no es definitiva y hay que leerla sin perder de vista la letra pequeña. Aún así, el cuadro general es consistente con lo que vimos en 2018 y 2022, un electorado fragmentado, un nivel altísimo de indecisión y la incapacidad de las candidaturas opositoras para construir una alternativa clara a tiempo. Mientras tanto, el eje temático de esta campaña es más que evidente: seguridad, seguridad y otra vez seguridad. Cuando el CIEP pregunta qué tema debería abordar principalmente una candidatura para ganarse su voto, la respuesta es abrumadora. 42,4% menciona la seguridad ciudadana. Muy por detrás aparecen empleo y crecimiento económico, 13,3%, lucha contra la corrupción y transparencia, 7,5%, educación pública, 7%, costo de vida, 4,6% y salud y la caja, 4%. El ambiente apenas llega al 0,9%. No hay sorpresas, pero sí confirmación. La elección 2026 está siendo leída sobre todo como un plebiscito sobre la inseguridad que sacude al país. Quien no entienda eso está hablando otro idioma. Donde el panel se vuelve interesante es en la comparación entre lo que la gente dice y lo que efectivamente hace con su preferencia. Ante la pregunta directa, ¿ha cambiado de candidato desde octubre? Solo 12,8% responde que sí. 87,2% asegura que no. Sin embargo, cuando el CIEP cruza las respuestas de octubre y noviembre en el panel, aparece otra historia. Entre quienes en octubre ya tenían opción, un 22% terminó cambiando de bando en noviembre. De esos, 2/3 se fueron de regreso a la indecisión, los bautizan como arrepentidos. El tercio restante se movió a otra candidatura, swingers. Al mismo tiempo, 30% de los indecisos de octubre dejó de serlo y eligió una opción. El resultado final para el conjunto de personas que se mantuvo en el panel es entonces el siguiente: 38% decididas, 36% indecisas.
16% apoyando una nueva candidatura, 7% arrepentidas tenían candidato y ya no, 4% swingers, cambiaron de candidato. Si uno se pone gráfico al lado del de 2021, la película es muy parecida. En ambos procesos electorales, alrededor de una quinta parte de quienes ya tenían candidato terminaron saltando a otro lado en cuestión de semanas. La diferencia es que para esta campaña 2026 hay, de momento, algo menos de swingers y algo más de gente que simplemente se devuelve al limbo. Cuando se les pide explicar esos movimientos, el cuadro a partir de los números de CIEP es revelador. La indecisión no responde solo a la apatía, también es ruido, saturación y falta de referencias claras. En un mercado con 20 nombres en la papeleta y partidos cada vez menos identificables, una parte importante de la gente está esperando algo que todavía no aparece. Un mensaje, una historia, una señal de confianza. En medio de ese magro panorama, el PLN encima carga con un lastre cada vez más pesado. Un bloque entero del informe está dedicado a los límites del apoyo electoral, es decir, a la pregunta de ¿por quién nunca votaría? Ahí la película se tuerce con fuerza para Álvaro Ramos y Liberación. Entre todo el electorado, Ramos encabeza el rechazo con 30,9% de menciones, seguido muy de cerca por el no sabe, 29,6%. Después aparece Ariel Robles, 8,4%, Claudia Dobles, 6,9%, Fabricio Alvarado, 2,7% y Juan Carlos Hidalgo, 2,1%. Laura Fernández registra apenas 1,7%. Entre las personas indecisas, el primer lugar es no sabe, 45,4%, lo cual confirma que incluso el rechazo político está poco estructurado. Pero inmediatamente después aparece Ramos con 25,7%, Laura sube a 9,6%, Claudia a 6,1% y Ariel a 4,8%. Entre quienes sí tienen preferencia de voto, el rechazo se concentra aún más. 40,2% señala a Ramos, PLN, como opción vetada. 17,5% a Laura, PPSO, 14,3% a Ariel, FA y 8% a Claudia, CAC. ¿Cómo se come ese arroz? El CIEP lo interpreta así. El PLN arrastra el peso de décadas de desgaste y eso se le pega a su candidato pese a sus esfuerzos por distanciarse de los liderazgos tradicionales. Algo similar le ocurre al FA y en menor medida a Dobles por su asociación con el PAC. Laura, en cambio, concentra un rechazo relevante pero más reciente asociado a su imagen como figura del oficialismo. Es decir, hay tanto rechazo estructural en las siglas como resistencias personales e ideológicas. Y los partidos nuevos, que casi no aparecen, parecen beneficiarse de algo tan simple como la falta de exposición. Todavía no han dado razones fuertes para que la gente los rechace. Para cerrar el informe, el Observatorio de la Política Nacional, OPNA, aporta un análisis de coyuntura que ayuda a entender por qué esta elección se está jugando en un terreno tan enrarecido. Resumido, la campaña llega a medio tiempo fría y con alta indecisión, en línea con un proceso largo de desalienamiento electoral y desgaste del sistema de partidos. Vamos a escoger presidente, diputados y la orientación del país en medio de una campaña inerte, un clima institucional volátil y una ciudadanía que todavía dice preferir la democracia, pero cada vez con más matices. Si uno junta todas las piezas, el mensaje del informe de diciembre del CIEP no es Laura va ganando y punto, es más bien este. El oficialismo entra a la segunda mitad de la campaña con una ventaja cómoda pero insuficiente. El PLN y Álvaro Ramos tienen un techo muy bajo por el rechazo acumulado. El resto de candidaturas no logra despegar ni capitalizar la insatisfacción. La seguridad ya es el eje dominante de la elección. La democracia conserva mayoría de adhesión, pero la minoría escéptica ya llega a un cuarto del país. Y bajo la superficie de aparente quietud, el voto se está moviendo más de lo que la gente reconoce cuando la encuestan. En otras palabras, todavía no tenemos ni idea de quién va a ganar. Lo que sí sabemos es que el terreno sobre el que vamos a votar es mucho más inestable de lo que parece a simple vista. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Diputado propone sustituir el término pornografía infantil en el Código Penal. El diputado del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Carlos Felipe García Molina, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley que reforma los artículos 173, 173 bis y 174 del Código Penal, con el fin de actualizar la terminología sobre delitos vinculados con material de abuso sexual infantil y adecuar la normativa costarricense a estándares internacionales en materia de derechos humanos, infancia y entornos digitales.
La iniciativa plantea sustituir la expresión pornografía infantil por fórmulas como material con contenido de abuso y/o explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Según la exposición de motivos, el término actual resulta impreciso, trivializa la gravedad del delito y sugiere erróneamente la existencia de una industria legítima cuando en realidad se trata de material que documenta agresiones sexuales contra personas menores de edad. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Gobierno, trabajadores y empresarios de México acuerdan alza del salario mínimo y reducir la jornada laboral a 40 horas. El gobierno de México informó este miércoles que el salario mínimo tendrá un incremento del 13% a partir del 1 de enero de 2026, con lo que alcanzará los 315,04 pesos diarios, cerca de $15,75, tras un acuerdo unánime de las representantes gubernamentales, sindicatos y empresas, así como un acuerdo entre el gobierno y el sector empresarial para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Mientras tanto, la familia de un colombiano que permanece desaparecido en aguas del Caribe presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera denuncia formal contra Estados Unidos por la presunta ejecución extrajudicial del hombre, quien habría muerto durante un ataque contra un bote señalado por ese país de trasladar drogas. Por último, el gobierno de Perú propuso este miércoles en la Organización de Estados Americanos, OEA, una revisión de los criterios del asilo diplomático para que los estados que analizan concederlo evalúen de forma obligatoria la información proporcionada por el país donde se encuentra la persona solicitante, especialmente en casos que involucren posibles delitos. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr.